iba a decir, gracias a todos por sus oraciones, les pido que sigan orando también por mí. Aún no recupero al 100% la salud, pero ahí vamos, ahí la llevamos poco a poquito. Para los que no han visto, pues ahí está la alcancía, ¿ok? ¿Se alcanzan a ver? Ahí está la alcancía. Bien, ahí vamos poco a poquito, no he recuperado de todo el oído y algunas cosas más, pero ahí vamos, ¿sí? Okay. Hace ratito, cuando llegué, había un póster pegado por ahí que decía sanidad y milagros. En ningún lugar decía Jesús, nada más estaban 4 tipos así acá, como que muy acá, así de traje y así, y sus nombres de ellos, ¿no? Así, todos, sanidad y milagros. Pero en ningún lado estaba el nombre de Jesús. Y va a ser en un lugar muy grande. Y cuando yo veo esas cosas y pienso en cómo hacía Cristo las cosas, en ningún lugar nunca hizo una campaña de sanidad ni de milagros, ¿verdad? Vengan todos a la campaña de sanidad y de milagros que va a hacer Cristo. De hecho, Cristo mucho tiempo anduvo escondiéndose ya de tanta gente, porque decía, ya es mucha gente. O sea, él ya quería tomar un tiempo con sus discípulos y prepararlos para el tiempo que iba a venir, porque él ya estaba por partir, tenía que dejar muy en claro todas esas instrucciones, pero aún así seguía yendo gente a buscar a Jesús, buscando un milagro, algunos buscando sanidad, y otros simplemente se encontraron con Jesús y encontraron lo que querían. En la mañana Rodolfo nos estaba hablando de que hay mucha gente que quiere ver un milagro para convertirse. Y la conversión debe ser porque estás enamorado de Cristo, porque entendiste su palabra de una manera consciente, porque entendiste que necesitamos un Salvador, que somos pecadores, cosas como esas. Ajá. Pero cuando vivimos en Cristo, tenemos la certeza de que Él está con nosotros en todo tiempo. ¿Lo creen o no? Todos aquellos que viven en Cristo, ¿creen que Él está contigo en todo tiempo? ¿Sí? En prosperidad, en adversidad, en los buenos tiempos y en los malos tiempos, Dios siempre está con nosotros, ¿verdad que sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Y está para ayudarnos en cada situación. En todas las situaciones de vida, Jesús está para ayudarnos. Así que por difícil que parezca una situación, y aún en las situaciones de gozo y de alegría, ahí está Jesús. Siempre está dispuesto. Además que siempre tiene grandes sorpresas para nosotros. ¿Le ha dado alguna vez una sorpresa a Jesús? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Muchas? ¿A ti muchas? A todos nos ha sorprendido alguna vez Dios, ¿verdad? En una situación de adversidad, cuando pensábamos que no tenía solución o en un problema, de repente Dios, al final del camino, ¡pum!, tiene la sorpresa maravillosa. Él está con nosotros en todo tiempo. Y si creemos eso, hermano, pues no tendríamos por qué preocuparnos, ¿verdad? Si creemos que Dios está con nosotros en todo tiempo, no tendríamos por qué preocuparnos. Pero sin embargo lo hacemos y lo hacemos a menudo, ¿verdad? Yo ahorita estoy preocupado por varias cosas. No me da pena decirlo porque soy humano y aún no puedo vencer esa parte de mí. El preocuparme, el no dejar en manos de Dios todo. Lo que pueda venir en el futuro o en el presente inmediato, todo está en manos de Dios. Porque Jesús tiene el poder para transformar nuestras necesidades, nuestras situaciones, por difíciles que parezcan, las puede transformar en una bendición. ¿Sí? ¿Lo cree o no? ¿Cree que Dios puede transformar una situación muy difícil en una bendición? ¿Sí? Hoy voy a compartir con todos ustedes 2 cosas que hizo Jesús, 2 milagros diferentes que hizo Jesús en el libro de Juan. Y el primero es súper conocido y habla de una boda donde Jesús hizo un gran milagro. ¿Ya saben cuál es? ¿Sí? ¿Y qué hizo ahí Jesús? ¿Cambió el agua qué? En vino.
Ok, vamos a leer ese capítulo 2 de Juan, verso 1 en adelante. Yo tenía tantas cosas en mi cabeza el día de hoy para compartir con ustedes y quiero decir tantas cosas que quizás nos tendríamos que quedar aquí 2 días completos. ¿Quién puede quedarse 2 días aquí escuchando palabra de Dios? ¿Tú puedes? Ella dice que no empieces, dice. ¿Quién más puede quedarse 2 días? ¿Tú también? Sí. Fíjate que escuché hace mucho tiempo de una congregación en África, donde llegaron unos misioneros. Y entonces ellos tenían palabra de Dios y la gente venía desde lugares muy lejanos a escuchar la palabra de Dios. Algunos tenían que caminar hasta 10, 12 horas para llegar a donde se reunían la congregación. ¡Wow! Entonces el misionero que estaba ahí sabía de eso, que la gente a veces caminaba hasta 12, 14 horas para llegar a escuchar un mensaje, y él decía, wow, si esta gente caminó 12, 14 horas para escuchar un mensaje, yo voy a predicar por lo menos 16 horas para que valga la pena, ¿no? Entonces, es maravilloso estar escuchando la palabra de Dios, es maravilloso vivir en la palabra de Dios. Dice así, Juan capítulo 2, verso 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que les dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre primero sirve el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por esta porción tan maravillosa de la Escritura, Señor, donde podemos ver tu poder, Señor. Es algo maravilloso, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque tú nos vas a ministrar a través de eso en el nombre de Jesús. Amén. Por ahí había en internet un pastor que se llama, no me acuerdo, pero creo que se llama Johnny. Y ese pastor se presentaba en muchas iglesias y decía que iba a convertir el agua en vino. Y ese pastor llevaba una botella sellada, que es muy fácil hacerlo, pero en la tapa de la botella traía anilina, color vino. Entonces él hacía ese truco y agitaba la botella y obviamente la botella se convertía en color diferente. Lo cacharon, ¿verdad? Pero un buen tiempo vivió de eso. Algo que no era cierto. Pero Jesús está ahora en una boda, está con su madre, con sus discípulos. Para entonces no estaban los 12, serían 5, Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael, según lo que dice el capítulo 1, verso 40 al 45. No estaban todavía todos los discípulos. Él los llamó y van a una boda. Jesús va a fiestas también, ¿ves? Ayer yo estuve en una boda también. Digo, una cosa es ir a fiestas y otra es ir a echar relajo hasta no poder, ¿no? Porque luego confunden, ¿no? Cuando digo yo que Jesús iba a fiestas, dicen, ya ves, el pastor dijo que sí podemos ir a reventar. No, no tanto así. Una vez dije yo que bailar no era pecado, que podías bailar, y entonces alguien dijo, el pastor dijo que sí podemos ir a los bailes. Bueno, cada quien, ¿verdad? Tú te la acomodas como quieras. Pero bueno, es obvio que están en una fiesta, y si están ahí es porque Jesús y su madre tenían alguna relación con los novios o con la familia, los conocían de alguna manera, ¿verdad que sí? Tú no creo que se haya colado, ¿verdad? Que llegó de colado, ya no hacemos eso. Antes sí nos colábamos a las fiestas, ¿verdad, David? ¿No?
Pero ya ahora no, ahora solamente invitados. Entonces Jesús y su madre están ahí, eran algunos de los discípulos, y si tenían alguna relación, por eso fueron invitados, y aquí solo su madre sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie más sabe, ¿ok? Nada más María sabe que Jesús es Hijo de Dios, engendrado del Espíritu Santo, y nadie más sabe. Para todos los demás que están en la fiesta, Jesús es ¿quién? El carpintero, por así decirlo, ¿no? Que la palabra realmente no es carpintero, es tecton. Ajá. Y un tecton, ¿sabes qué es un tecton? Un diseñador. Jesús era realmente un diseñador. Él te podía hacer desde una silla hasta una casa, por decir, diseñarla. ¿Ok? Entonces, Jesús es un diseñador, se encuentra ahí y está en la celebración y todo el mundo está contento y seguramente en esa celebración, no es una celebración religiosa, ¿ok? No hubo un pastor que los casó ni nada, no existía nada de eso. De hecho, si tú buscas una boda en el templo, no existe. No hay ninguna boda en el templo de Salomón, ni en el de Esdras, ni de Nehemías, ni en el templo posterior. No hay bodas dentro del templo. Eso ya es algo que le copiamos un poquito, ya saben, ¿verdad? Pero bueno, ayer hice una boda yo. No es una celebración religiosa, es una fiesta. Y si es una fiesta, seguramente hay música. ¿Y cuál creen que es la música que hay en esa fiesta? ¿Alabanzas? No, es música para bailar. Tenemos que dejar de ser un poco religiosos, porque yo a veces voy hacia casas y llego y te están oyendo a Luis Miguel y nomás ven que es el pastor y le cantan, pon una alabanza rápido, rápido. No pasa nada, hermano, ¿ves? No pasa nada. Hay música muy mala y muy fea, con letras horribles, que invitan al pecado y dicen puras babosadas, pero hay canciones muy hermosas también. Hay canciones muy hermosas, ¿no? La alabanza, ¿sabes para qué es la alabanza? La alabanza, ¿en dónde se canta? La alabanza se canta en el templo de Dios. Para eso es. Porque algunos me decían, no, hermano, una vez, ya me estoy saliendo de donde, pero bueno, hace mucho hicimos una cena de matrimonios y yo invité a un trío para que tocara música romántica porque era música para matrimonios. Entonces por ahí alguien me dijo que no estaba de acuerdo que yo hubiera traído música del mundo a la iglesia. Ajá. Pero si tú ves en la Biblia, por ejemplo, Cantar de los Cantares es una canción que escribe Salomón en la que él considera que es su máximo, es una ópera realmente, en donde interviene una soprano, un tenor y un coro, ¿no? Y entonces le dije, uy, hermano, si no le gusta, entonces arránquele esas páginas a la Biblia, ¿no? Me dijo, no, pero es que como la música del mundo. Le dije, entonces usted cuando le lleva serenata a su esposa, ¿a poco llega con la de El poderoso de Israel, el poderoso? No, ¿verdad? ¿No llegas cantando eso a una serenata? Bueno, entonces la música, hay lugares, ¿no? Y en esta celebración seguro había música, había comida, y hay algo que muchos consideran, hay vino, ¿ok? No para emborracharse, hay vino. Así que es una ocasión de gozo, hay una necesidad, porque dicen que ¿qué pasó? Que se les acabó el vino. Se les acabó el vino. Y es aquí donde Jesús hace su primera señal, que fue abastecer de vino a los invitados, y este sería el lanzamiento de su ministerio público. Hasta aquí Jesús no había hecho ningún milagro. Según Juan, este es el primer milagro. Jesús no había hecho ningún milagro, y este es el primero. ¿Por qué Jesús escogió esta ocasión para iniciar su ministerio con algo que no todos vieron? Quizá muchos sí se enteraron de dónde venía el vino, pero no todos sabían. ¿Por qué no Jesús esperó un mejor momento para hacer algo mucho más espectacular, no? Digo, si va a lanzar su ministerio público, pudo haber hecho así como que noche de milagros y sanidad, acá, ¿en dónde? En Jerusalén, en la explanada del templo, acá, y todo ese rollo, ¿no? ¿Por qué no fue y levantó a un muerto en medio de un desfile, en un día de fiesta en medio de la ciudad? ¿O por qué no sanó a un paralítico en un desfile? ¿Por qué hizo algo tan silencioso? ¿Por qué algo que solo unos cuantos vieron? Creo que Jesús hizo esto porque había una necesidad. Y siempre que Jesús ve
necesidad en sus hijos y Él puede intervenir y le permites intervenir, va a proveer lo que es necesario. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo? Díganlo con fe, hermanos, créanlo, créanlo. Ajá. Además, que ese milagro iba a traer mucha alegría a esta familia que celebraba una fiesta. Y eso nos enseña que Jesús puede intervenir en las situaciones menos esperadas o inesperadas para darte lo que necesitas y cambiar tu preocupación en alegría. ¿Cómo cree que estaría esta familia preocupada porque no tenían vino? En aquel entonces una fiesta no era como ahora, una boda que ya a las 2, 3 de la mañana ya terminó, ya son los más aferrados, ¿verdad? En aquel entonces una boda duraba como de rancho aquí, ¿no? Se ha ido a bodas de rancho que duran 5 o 6 días y todo el tiempo están dando carnitas y barbacoa y de todo, ¿no? Y que se les acabe algo es como, quedar mal con todos los invitados, o sea, es algo que es muy importante para la gente. Yo me acuerdo una vez fui a una fiesta de rancho, duró como 8 días. Yo nomás me quedé 3. Dice, te invito a una fiesta de 15 años. Dice, bueno, pues yo nomás me quedo una semana. Esto no fue un truco de magia. Jesús hizo un milagro creativo. Fíjate bien, es un milagro ¿qué? Creativo. Cambió la estructura molecular. Hizo vino en el momento. ¿Y sabes de cuál vino? Del de mejor calidad. Wow, eso es maravilloso, porque hasta el maestro de sala le dice, oye, tú le hiciste al revés. Ya ves que en una fiesta primero sacan el buen vino, y ya que andas 2, 3 te dan hasta matarratas y te lo tomas, ¿no? Y ni cuenta te das. Y el maestro de sala le dice, tú le hiciste al revés, diste primero el buen vino. Lo reservaste hasta el final, el buen vino. Cuando Jesús interviene y hace algo con tu necesidad, lo hace con calidad, hermano. Jesús no hace nada ahí como lo hacemos aquí, ¿no? Ay, se va, más o menos, ¿no? Quedó, ay, más o menos. No, Jesús hace todo bien, con excelencia. Y la Biblia dice que eran 6 tinajas que tenían para el rito de la purificación. Eso quiere decir que era una familia también que era acomodada y que tenían gente ahí en esa fiesta que iba a lavar los pies. Esas tinajas eran para lavar, para el rito de la purificación, para lavar los pies de los invitados que iban llegando. Eran 6 tinajas y según lo que dice la Biblia que le cabían 2 o 3 cántaros a cada tinaja, es decir, que por las 6 tinajas Jesús hizo aproximadamente 600 litros de vino en un instante. ¡Wow! Y del mejor vino. Ya ves que cuando vas a esos de que todo incluido y todo, el vino que te dan es el más gacho que hay, ¿no? No, Jesús hizo del mejor vino. ¿Ok? Y pudo haber sido más lejos y pudo haber hecho mucho más litros, pero se limitó a 6 tinajas que eran suficientes, y yo diría que sobreabundante, porque cuando Jesús bendice, lo hace en la justa medida a la necesidad de cada persona. ¿Okay? Entonces imagínate, esto es maravilloso, ¿eh? ¿Qué hizo Jesús con el agua? Cambió su estructura molecular. Cambió la estructura molecular. Eso es maravilloso, eso es algo increíble. Entonces, si Jesús puede cambiar la estructura molecular del agua, ¿sí? Y convertirla en vino, ¿crees que puede hacer algo con tu necesidad? ¿O no? ¿O está muy difícil lo que te está pasando a ti? ¿Crees que haya algo que Jesús no pueda hacer? Ahora, yo sé que es difícil a veces confiar en medio de una situación de necesidad. Y a veces creemos que Dios no entiende lo que estamos pasando. Pero déjame decirte que Dios sí entiende lo que estamos pasando. Y sabe todo. Y lo que aprendemos aquí es que Dios tiene el control de todo y sabe hasta el más mínimo detalle de tu vida. ¿Lo cree? ¿Cree que Dios sabe hasta el más mínimo detalle de tu vida? Todo. No hay nada que le puedas ocultar a Dios. Él tiene hasta el más mínimo detalle de tu vida. Y tiene poder sin límites para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, porque Él tiene el control.
Y Él le cambia de canal cuando ve la necesidad de cambiar y cuando lo considera necesario. Hay cosas que nos sorprenden en la vida, ¿no? De repente, un accidente es algo que no esperabas, te sorprende. Una enfermedad, como ahorita a mí que me tuvieron que operar de emergencia, ni lo esperaba yo. Alguien que pierde su trabajo repentinamente, o que por algo cae en una demanda, no sé, etcétera. Cosas que te sorprenden, que no planeabas, que no estaban contempladas en la vida. Y de repente pasa algo que te puede cambiar la vida. Y te toma por sorpresa. ¿Lo ha tomado alguna vez algo por sorpresa? ¿O no? ¿Sí? Esos momentos que no esperábamos, que todo está bien y de repente en un minuto todo cambia, ¿no? En un minuto ves el panorama totalmente de otro color y dices, ¡guau! ¿Qué voy a hacer? Pero créeme que nada, absolutamente nada, toma por sorpresa a Dios. Nada. Y de la misma forma, nada puede impedir que Dios tome nuestra necesidad para transformarlas más allá de nuestro entendimiento. Esto, si no lo hubieran visto, estas personas que Jesús mandó llamar y que le dijo, llenen esas tinajas, y luego les dijo, ahora saquen y llévenselas al maestresala. ¿Te imaginas cuando les dijo eso? Saquen y llévense al maestresala, que era el que probaba el vino. El maestresala era como una especie de coordinador de la fiesta, es el que coordina la fiesta para que todo salga chido. Ahora por lo general se contrata a una persona para que organice toda tu boda y todo eso, ¿no? Es lo mismo. Nada más que ahora por lo general es un gay, ¿no? Acá el que organiza la boda, para que salga chida. Si no, pierdes caché. Pero bueno, Dios, Jesús le dice, llévenselo. Imagínate cuando ellos dicen, oye Jesús, pero si eso que es agua, o sea, ¿tú pretendes que se la lleve al coordinador de la fiesta y le diga que es vino? O sea, ¿me va a correr? ¿Va a decir que ando marihuana o algo así? Pero Jesús dice, tú nomás sácala y llévasela. ¿Ok? Y eso involucra fe, mucha fe. Para creer, fe, ¿para qué? Fe para creer lo imposible, hermano. Dice Efesios 3, 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice, Él tiene el poder para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. Wow, eso está tremendo. Se nos olvidan estas cosas. Son promesas de Dios. Y se nos olvidan que Dios ha prometido esto. Y a veces nos tiramos al suelo en medio de la necesidad. En este milagro Jesús dio una sola orden. Dijo, llenen las tinajas. Y los sirvientes lo hicieron. Hicieron su parte. Es un acto de fe y de obediencia. Dios siempre hace su parte, pero también espera que el hombre haga lo que le corresponde hacer. Es decir, que tiene que haber colaboración para que las cosas cambien. Y esa colaboración se llama fe, se llama obediencia. ¿Okay? Si quieres que suceda, tienes que tener fe y tienes que tener obediencia. Y creer que Dios está haciendo lo correcto y que va a hacer lo que es necesario. Así que si eres creyente y amas a Dios, entonces tú sabes que al final del camino está la sorpresa. Al final de la adversidad termina con una sorpresa de parte de Dios, porque Jesús siempre deja al final del camino lo mejor. Y nos va a dejar correr un poquito y enfrentar una situación difícil porque también está moldeando nuestro carácter y está trabajando nuestra fe para que nosotros podamos creer en Él. Por eso también nos permite entrar en situaciones difíciles. Y lo va a hacer en su tiempo y a su manera. ¿Ok? En su tiempo y a su manera. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y este es un hecho.
Este mundo está lleno de problemas, de broncas. Es un mundo caído, en donde gobierna, ustedes saben quién es el príncipe de este mundo. Y está lleno de aflicciones, de problemas, de necesidades. Así es la vida. No es Disneylandia. Entonces, a veces en algunos lugares se predica ese evangelio de color de rosa, ¿no? De Disneylandia. De que tú eres cristiano y ya, todo está chido. Pero te das cuenta que no es cierto. Que los problemas de la vida suceden. Pero Jesús promete estar en medio de nosotros en toda aflicción. Solamente te dice, confía en mí, cree. Y lo mejor está al final, la vida eterna en la presencia de Dios. Este milagro de Jesús sucedió porque Jesús estaba ahí. Había sido invitado. Y si Él no hubiera estado ahí, no hubiera pasado el milagro. Y esto se necesitaba en el momento. Como dije, en esos tiempos una boda era una celebración tan especial que duraba varios días. Y sin vino sería una ocasión que daría mucho de qué hablar y que se hubiera acabado el gozo de esa fiesta. Y Jesús cambió la carencia por abundancia, la situación la cambió en un giro total, porque Jesús sigue actuando en la misma forma, hermano. ¿Ve? Pero Él no puede entrar a tu vida, Él no puede entrar en tus asuntos, Él no puede entrar en tus problemas o en tus situaciones de vida, es decir, en la fiesta de tu vida, sea buena o sea mala, si tú no lo invitas. ¿Ok? Para que Jesús entre en la fiesta de tu vida, tienes que invitarlo. ¿Cuántos han invitado realmente a Jesús a su vida? A decir, hey, te invito a vivir conmigo. Quiero que seas mi invitado especial. Porque cuando Jesús es el invitado especial, entonces cuando Él es parte de la fiesta de tu vida, entonces puede cambiar la adversidad en el momento que sea necesario. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro milagro de Jesús que también está en el libro de Juan. Y según esto es el segundo milagro que hace Jesús. Tampoco lo anunció en campaña de sanidad y acá, y vengan acá a la campaña de milagros de Jesús, sanidad, y trae a tu enfermo y todo ese rollo. No, nada de eso. Fíjate, Juan 4, 46 en adelante. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto ¿de qué? De morir. ¿Crees que haya algo más duro para un padre que ver a un hijo que está a punto de morir? ¿Crees que hay algo más duro para un padre que eso? No hay nada más difícil que eso. Y entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, en el 48, ¿no creeréis? ¿Ves? Aquí está. Hay mucha gente que dice, pues yo para creer en Dios primero quiero ver un milagro. Y Dios dice, no, tú tienes que creer antes de que yo haga un milagro en ti. Porque si no crees, yo no puedo hacer ningún milagro en ti. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo se muera. Él sigue en lo mismo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Creyó qué? ¿Qué creyó? La palabra. Nada más eso. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judá de Galilea. ¿Okay? Segundo milagro de Jesús. Primero, cambia la estructura molecular del agua, la convierte en vino. ¿En dónde? En una fiesta, en una situación de gozo, de cotorreo. Ajá. Y todos felices. Muchos a lo mejor ni se dieron cuenta, pero los que cambiaron, los que llenaron las tinajas sí se dieron cuenta.
Y quizás ellos empezaron a hablar de este milagro maravilloso de Jesús. Esta es una historia diferente. Jesús regresa a ese lugar, para entonces ya corrió la noticia de aquel suceso. Como digo, quizás los pocos hombres que llenaron las tinajas, los que fueron testigos del milagro, ya habían testificado a muchos de lo que hizo Jesús. Imagínate, anduvieron diciendo, ¿qué crees que Jesús hizo vino y del mejor vino y hizo 600 litros que eran agua, los convirtió en vino? Se empieza a correr la fama de Jesús. Y de repente hay un hombre que tiene una necesidad muy grande. Su hijo, ¿qué está pasando con su hijo? Se está muriendo, está enfermo, está grave. Y este hombre dice que era un ¿qué? Era un oficial. ¿Sí? ¿O no? Volvemos a leer, ¿o qué dice? A ver, ¿quién me lo lee? ¿Qué dice por ahí, Rodo? ¿Que era un qué? No, estaba leyendo otra cosa el Rodo. A ver, ¿qué era qué? ¿Qué era? ¿Nadie trae Biblia ahí? Era un oficial del rey. O sea, trabajaba en la corte del rey. Era un hombre con relaciones. Tenía lana, conocía a mucha gente. ¿Y tú crees que este hombre, con todos sus contactos que tenía, no ya había pasado hasta por, ¿cómo se llama Aniceto, Verduzco y Platanares? ¿Sí se acuerdan de ese o no? No. Bueno, Hermelinda Linda. Ah, bueno. Ahora sí ya. Ah, sí ya sabemos quién es. Bueno, Aniceto era la versión masculina de Hermelinda Linda. Bueno, ya pasó con Aniceto y con Hermelinda y ya fue a todos lados, ya movió todos sus contactos, ya se gastó feria y todo, y su hijo sigue enfermo y está desesperado, tanto que este hombre tiene que viajar 25 kilómetros, no sé si a caballo o a pie, pero como haya sido 25 kilómetros a caballo también está pesado, ¿no? Es como de aquí a dónde, como de aquí al aeropuerto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo de aquí al aeropuerto? ¿Más o menos? Ok, ¿quién se la avienta caminando hasta allá? ¿O en caballo? En caballo de palo. Ese hombre ya seguro ya escuchó de Jesús. Y dice, ¿sabes qué? Yo me la voy a aventar esos 25 kilómetros en mi caballo bayo. Porque yo creo que ese Jesús que convirtió el agua en vino, Él puede hacer algo. Hasta aquí Jesús no ha hecho sanaciones, ni ha levantado muertos, ni nada. Según lo único que ha hecho es convertir el agua en vino. Pero ese hombre dice, si cambió la estructura molecular del agua para convertirla en vino, ¿podrá hacer algo por mi hijo que está enfermo, que ya está agonizando? ¿Podrá intervenir y hacer algo? El hijo tenía fiebre, obviamente tenía algún tipo de infección, así es de que este hombre sale de su casa en busca del hombre del cual todos están hablando, que es Jesús. Y ese hombre es un hombre que tiene cierta reputación, como ya dije, es un funcionario de la realeza, y quizás ya agotó todos sus contactos, todas sus relaciones, gastó dinero. Ese hombre lo podía tener todo. Era funcionario del rey. Ese hombre podía tener todo. Tenía todo, menos una cosa, paz en su vida. Tenía todo menos paz en su vida. No tenía tranquilidad. Y ya no había sabiduría humana que pudiera hacer algo o decirle a dónde ir, a dónde encontrar esperanza. No se me duerma, don Teofilito, tranquilo. Así es de que Jesús entiende, cuando llega este hombre, entiende que su fe no es del todo perfecta, porque este hombre está pidiendo algo diferente. Le dice, este hombre piensa creer si primero ve un milagro. ¿Y cuántos sabemos así? Que pedimos a Dios, si quieres que te sirva, pues entonces que mi suegra se cambie de casa o que se vaya a vivir más lejos, no sé. Quieren un milagro antes de servir. Pero Jesús le pide lo contrario. Le dice, tienes que creer en mí sin ver. Tienes que creer en mí sin ver. Eso es más difícil, ¿verdad? Eso ya es un poco más difícil.
Tienes que confiar en mí sin ver. Esta clase de fe que quiere ver antes de creer, ¿sabes qué pasa? Con esa fe que quiere ver antes de creer, se desvanece cuando vienen momentos difíciles. O cuando no se obtiene lo que se pide, es una fe que se cae inmediatamente. Y Jesús no accede a la petición de este hombre, aunque era un hombre importante. Y cuando le dice, ven a mi casa, por favor, que mi hijo está muriendo, Jesús dice, no voy a ir. Maestro, mi hijo se está muriendo, por favor. No voy a ir. Vamos a hacerlo a mi manera. Así trabajo yo. Tienen que ser las cosas como yo digo, no como tú quieres. Porque ¿cuántas veces queremos que Dios haga las cosas como yo quiero? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Ay, Dios, que ya consiga pareja, pero que esté guapo y que tenga dinero y que... Dice, no, vamos a hacer las cosas como yo digo. Ajá. Va a estar feo, pobre, pero va a amar a Dios. Lo hacemos a mi manera. Y empieza a trabajar su fe de este hombre. Jesús empieza a trabajar su fe de este hombre. Y le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ir. Pero si crees en lo que te voy a decir, va a suceder lo que tú necesitas. Este hombre necesitaba una fe completa, una fe incondicional. Jesús no lo hizo como este hombre quería, sino que comenzó a motivar su fe. Jesús muchas veces hizo eso, ¿sabes qué? Motivó la fe de la gente. ¿Se acuerdan aquella mujer que iba atrás de él gritándole, Jesús, hijo de David? Y los discípulos decían, ya cállate, no, ya no molestes al maestro, vete, no lo molestes. Y esta iba otra vez gritando, Jesús, hijo de David. Y los discípulos otra vez, que no entiendes, que ya te calles, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, ven. Y le llama, le dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Y ella dice, aún los perritos comen migajas de los amos. Dice Jesús, wow. Le pone varias trabas hasta que ella llega, dice eso, ¿ves? Entonces Jesús, cuando ve que esta mujer no se rinde y que persiste, le dice, ¿qué le dice? Grande es tu fe. Y le entrega un cheque en blanco. Le dice, ponle lo que quieras. Jesús comienza a trabajar con nuestra fe. No es que nos quiera hacer pasar o hacer más difíciles las cosas. Jesús lo que quiere es motivar tu fe. Que comiences a trabajar en tu fe. Así es de que este hombre necesitaba fe incondicional. Jesús lo hace a su manera y este hombre debía entender que primero debía creer, que debía poner su fe en Jesús y que Jesús lo estaba metiendo en un gimnasio de la fe. ¿Sabes que hay un gimnasio de la fe, verdad? ¿Sí o no? ¿Y cómo se trabaja la fe? En ese gimnasio. ¿Y sabes cómo se trabaja la fe? A través de pruebas. Así es de que cuando tú dices, Señor, aumenta mi fe, dice Dios, ahí te va otra pruebita. Ajá. Si tienes la vida color de rosa, no vas a trabajar tu fe. Jesús quiere que este hombre trabaje su fe y le dice, cree nada más la palabra que te voy a decir, tu hijo vive. ¿Crees que sería difícil eso para el hombre? O sea, que vas a buscar al maestro, al que convirtió el agua en vino, y te dice, ¿sabes qué? No puedo ir, pero tu hijo vive, vete, tu hijo vive. ¿Cómo crees que pudo haber vuelto ese hombre? Ni me peló. Me mandó a La Goma, así. La Goma es una papelería que está allá en México. No, está re lejotes. Allá por la México 68. ¿Sí la conocen esa? No, es una colonia lejototototes. Y ahí hay una papelería que sí se llama La Goma. Entonces cuando dicen, vete a La Goma, ya sabes. Tienes primero México, luego tomar un camión ahí de esos Tlanepantla y anexas. Y sí, no, está lejos. Bueno, dice, tu hijo vive. Y este hombre se tiene que ir con esa confianza en las palabras de Jesús. Tiene que confiar por completo. Sucedió lo que esperaba, aunque él no lo sabía. Pero debía actuar por fe
irse a su casa, y así fue como sucedió lo que él quería. ¿Okay? En obediencia a Dios. ¿Cuál fue el resultado de esto? Cuando llega a su casa y ya va, salen los siervos y le dicen, oye, tu hijo ya está bien. Y él pregunta, ¿cómo a qué horas? Como a las 7. ¡Wow! Ahí es cuando, ¡pum! Hasta como ahí es cuando le vuela la tapa de los sesos Jesús, ¿ves? Porque dice, fue a la misma hora. Qué bien imitas a los perros, ¿eh? Fue a la misma hora. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que toda su familia y todos los siervos de este hombre se convirtieron a Jesús. Todos. Esto es lo que hay en común en estos dos milagros. El resultado final. Dice que cuando Jesús convirtió el agua en vino, ¿quién creyó? Sus discípulos creyeron en él. Cuando Jesús sana a este hombre a distancia, todos los oficiales y la familia se convierten a Jesús. Eso es lo que hay en común. Pero también encontramos diferencias. El milagro de Jesús, el primero se realizó en medio de una fiesta, en un ambiente de celebración y de alegría. Ahí también Jesús hace milagros, hermano. Muchas veces pensamos que el milagro solamente sucede en la adversidad. Los milagros también suceden en medio de la alegría y de la celebración y del gozo. El segundo milagro es una situación muy diferente. Es un momento de angustia, de desesperación, de ansiedad. Dos imágenes diferentes, gozo y tristeza. Así es la vida diaria de cada uno de nosotros. Hay momentos en que tenemos mucho gozo y hay momentos en que estamos tristes, ¿o no? Y vamos arriba y abajo y arriba y abajo. Pero cuando vemos estos dos milagros bajo la lupa, cuando le metes la lupa, así como dices, cuando le metes esa lupa, encontramos que Jesús puede llenar nuestra necesidad en cualquier situación, en cualquier ambiente, en cualquier momento o situación que nos rodee. Él está en todo momento. Y si es que lo hemos invitado a nuestras vidas, si es que lo hemos invitado a tomar el control de cada detalle y de cada situación, y si es invitado en momentos de éxito, en momentos de alegría, Él aumenta el gozo. Y también en la misma forma, si lo invitamos en los tiempos de aflicción, de adversidad, Él nos dará la fortaleza necesaria y puede cambiar la situación. Y sí, Él ha prometido estar con nosotros hasta que pase la tormenta. Los buenos momentos, por lo general, duran menos que los malos momentos, ¿verdad? Y se pasan rapidísimo. Y quisieras que duraran más, pero duran tan poquito, hermano, que te voy a decir algo. Cuando estés en una situación de bonanza, de alegría, de gozo, disfrútalo al máximo, porque se van de volada. Así es de que invita a Jesús a gozarse contigo, y cuando estés en aflicción, aprende a caminar por encima de las olas y confía en Jesús, que también está contigo. En cualquier situación o momento, Jesús está contigo. ¿Para qué? Para celebrar contigo y para llorar contigo y consolarte en los momentos difíciles. Siempre los momentos difíciles van a llegar. No hay nadie que esté exento de esto. Y así como este hombre con toda su influencia un día se enfrentó a la adversidad, y lo único que le quedaba era caminar 25 kilómetros o ir en caballo 25 kilómetros para buscar a Jesús lo más pronto posible. Ahora, para ir a Jesús, ¿sabe qué tiene que hacer? No tiene que caminar 25 kilómetros, ni subirse a su caballo 25 kilómetros. Jesús ahora está a la distancia de una oración, pero una oración del corazón. Y como vimos, Jesús responde a nuestras oraciones.
aunque no siempre como queremos, ¿verdad? Ese hombre le dijo, ven a mi casa, que Jesús, no, no puedo. Pero aún así, nuestra fe debe ser completa para recibir la respuesta de Dios, sea cual sea. Así que cada situación debemos ponerla en manos de Jesús, en oración, confiando en el Señor con todo el corazón, porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Lo cree? ¿Sí, Dios sabe qué es lo mejor para ti? Así que, hermano, sigue orando, sigue insistiendo como este hombre. Permite que Dios lo haga a su manera. Y por último, acepta lo que la palabra de Dios nos da por fe. Y no permitas que la angustia o el temor hagan presa de ti. Jesús está contigo. Él puede cambiar la situación y Él puede cambiar el agua en vino. ¿Ok? ¿Amén? ¿Sí? En la Biblia dice, habla de los odres viejos y del vino nuevo, y está hablando del sistema religioso desgastado y cómo el ministerio de Jesús venía a ser como vino nuevo para todos. Y a veces caemos en una religiosidad tan tremenda, hermanos, ¿no? Pero Jesús quiere hacer cambios en nuestras vidas, ¿sí? Así es de que te voy a pedir que te pongas de pie. Yo sé que hay muchas personas en un gozo tremendo, que están llenas sus tinajas de vino, que están en ese momento de celebración, de fiesta. ¿Verdad que sí hay varios así aquí? Que están en fiesta, que están celebrando la bendición que Dios te ha dado. Pero también habemos quizás muchos que estamos pasando aflicción, que estamos en problemas, que estamos buscando una solución desesperada, y ya no tienes que caminar 25 kilómetros. Solamente tienes que clamar a Dios y poner en sus manos tu necesidad y dejarlo que Él lo haga a su manera. No como tú quieres, es como Él quiere. Tú nada más expón tu necesidad delante de Él y Él sabe qué hacer con ella. Él va a saber qué hacer exactamente con ella. ¿Sí? A veces queremos decirle a Dios cómo haga las cosas, pero Él dice, confía en que todo lo que está pasando en tu vida tiene un propósito. Y si es una necesidad verdadera y hay confianza y hay fe en mí, las cosas van a suceder en mi tiempo y a mi manera. ¿Ok? ¿Sí? También, yo quiero saber si hoy estás aquí y nunca habías estado en un lugar como este. ¿Hay alguien que haya venido por primera vez aquí, a este lugar? Tú, hermano. Tú también, hermano. Qué bien. ¿Alguien más que haya venido? ¿Tú también? ¿Qué te parece que Dios llene de gozo tu vida? ¿Qué te parece que Jesús llene de gozo tu vida en este momento? Que acabe con esa aflicción, con esa necesidad que traes. ¿Alguien más? Vamos a orar primero ven, hermana, acércate aquí. Hermano, ven, acércate aquí conmigo. No te voy a pedir dinero ni nada. Ven, tu hermano también que está ahí atrás, vengan. Sí. Voy a orar primero por ustedes, porque Dios haga una obra maravillosa y cambie el agua en vino, en gozo, el lamento en vino. ¿Sí? Cierra tus ojos, hermano. Eso es algo muy serio, de verdad. Yo quiero que entiendas que estás haciendo la mejor decisión de tu vida en este momento. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú has traído a estos hombres, a esta mujer, Señor, que hoy se van a convertir en tus hijos, Señor. Que tú vas a cambiar toda necesidad. Que tú vas a cambiar todo lamento en gozo, Señor, y que tú vas a convertir su agua en vino. Y vas a cubrir toda necesidad. Repite conmigo nada más, hermano. Señor Jesús, te invito a la fiesta de mi vida. Te invito a que tomes control de mi vida, a que me limpies, a que tomes toda necesidad y seas el Señor en mi vida, el Señor de señores. Yo quiero la vida eterna, Señor. Te confieso como mi Señor y Salvador. Te entrego el control de mi vida para que tú lo tomes y comiences a obrar en mi vida. Te doy gracias, Padre, por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús.
Amén. ¿Ok? Damos un aplauso a nuestros nuevos hermanos también. Ahorita vamos a cantar. Y te invito a ti que estás aquí, si estás en una necesidad, ven a orar conmigo porque yo quiero orar contigo. Todos tenemos necesidades fuertes. Vamos a orar juntos. Si quieres pasar por aquí, podemos cambiar la situación, ¿sí? ¿Quién más quiere orar? Vente a orar conmigo. Vengan a orar conmigo, ¿sí? Mientras entonamos un cántico a Dios, en donde le vamos a pedir que aumente nuestra fe, que nos deje creer que Él está en control, que Él es el Maestro, el Señor de señores.